escuchar tu voz, oh Jesús, vivir tu amor a plenitud y cambiar nuestras vidas, nuestro ser, dando fruto de este amor, siendo testimonio en nuestro caminar, nuestra vida, nuestro ser, dando fruto de este amor, siendo testimonio en nuestro caminar. Dice el Señor: yo les aseguro que el que diga a ese cerro, levántate de ahí y arrójate al mar, si no duda en su corazón y cree que sucederá como dice, se le concederá. Por eso les digo que todo lo que pidan en oración, crean que ya lo han recibido y lo obtendrán. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, con mucha alegría, y también debo decir que con mucha pena, porque tenía casi un mes desde la última transmisión, que fue un 17 de junio, que no había podido continuar por diferentes razones, especialmente con esta serie de los viernes, que ya está llegando a su fin. Hoy es el penúltimo episodio de esta temporada de la Ruta de la Sanación, que además me gusta siempre aclarar o explicar para quien la escuche por primera vez, que bueno, previo a esto ha habido 26 episodios o 25 episodios, este es el 26, donde hemos hecho un recorrido por los 4 evangelios de algunos pasajes donde Jesús ha hecho curaciones, sanaciones, y hemos profundizado en ello una serie de elementos no solamente físicos, sino también la conversión y la sanación espiritual con la que Jesús suele acompañar sus acciones, sus milagros. Todos estos eventos sobrenaturales que además tenemos la dicha de decir siguen ocurriendo en nuestro tiempo. En la época de Jesús, en la época histórica de Jesús hombre, obviamente la medicina no existía prácticamente. Quizás era hoy lo que es el equivalente a una persona que hace remedios caseros. No había ecosonogramas, no había radios, no había exámenes de sangre, no siquiera quizás se tenía la definición clara de lo que era un virus. Pero Jesús sanaba. Y hoy que tenemos una ciencia muy avanzada y que de repente dentro de 100 años seguiremos siendo una ciencia en pañales ante los avances que posiblemente encontraremos de cara hacia el futuro, entre esos Dios permita que una de las plagas más terribles que padece la humanidad, por ejemplo, es el cáncer, así como la diabetes y muchas formas que hoy lamentablemente cobran la vida de millones de seres humanos en el mundo. Aún así vemos a un Dios que sigue haciendo prodigios y que además sigue permitiendo, esto quizás es importante reflexionarlo, que sigan existiendo enfermedades incurables para que se muestre la evidencia del poder que tiene Dios sobre todas las cosas, inclusive en aquellas enfermedades que son durísimas, por ejemplo un SIDA, que ya no, y también ya nombré pues el cáncer y la misma diabetes, que es de control delicado, y son condiciones además, especialmente la diabetes, bien irreversible. Hoy vamos a darle la bienvenida al evangelista San Juan. De San Juan solamente voy a tomar 2 episodios de sanación. Siempre aclaro que yo no dudo que se me estén escapando muchos otros. Solamente hice un recorrido guiándome por los títulos, donde claramente se definía que Jesucristo había hecho una sanación. Y esta particularmente me motiva mucho, esta que vamos a hacer hoy. La vamos a pedirle al Señor también que durante el transcurso de este episodio vamos a orar por las personas que en cierta forma viven presas, sumergidas, esclavizadas a las supersticiones. Hoy vamos a ver una evidencia de esto, pero además también que viven sus sufrimientos en soledad, en depresión, que a veces inclusive están tan deprimidos que no logran ver los pequeños detalles que quizás hay personas que intentan dar, pero estamos cerrados en nuestros propios problemas, enredos, y no vemos luz en ninguna parte. Aunque tengamos la lámpara delante de nosotros, siempre estamos viendo oscuridad. Bueno, saludo de manera especial a la profe Risbeth,
compañera de trabajo, que además agradezco mucho su momento de conexión, y a su familia muchas bendiciones. Y bueno, vamos a empezar un poquito con la lectura y la vamos reflexionando. El episodio de hoy es el paralítico de la piscina de Betesda. Esta lectura, decía recientemente, inclusive formó parte de los evangelios de nuestro ciclo ordinario de este año litúrgico. Y el texto dice cosas muy bonitas. Vamos a ir profundizando en él y a pedirle al Espíritu Santo que nos dé el don del entendimiento para poder desarrollar la idea que queremos transmitir desde el enfoque de la sanación integral que queremos siempre dar a conocer a este Jesús, hombre, Dios, Salvador, pero que además es compasivo, que además se hace empático con nuestros dolores y que además siempre se muestra en la disposición de ayudarnos. Dice el texto que Jesús sube a Jerusalén luego de unas fiestas que celebraban los judíos, y ahí en Jerusalén, cerca de la Puerta de las Ovejas, hay una piscina, ¿okay?, llamada en hebreo Betesda. Tiene estas 5 pórticos, y bajo los pórticos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, tullidos y paralíticos. Todos esperaban que el agua se agitara, porque un ángel del Señor bajaba de vez en cuando y removía el agua, y el primero que se metía después de agitarse el agua quedaba sano en cualquier enfermedad que tuviese. Me detengo aquí porque me parece importante hacer una reflexión. Siempre yo parto del hecho de que lo que la palabra de Dios enseña tiene una profundidad en verdad. ¿Ok? Por ejemplo, que el agua se agitara en algunos momentos, posiblemente por la lluvia, por la brisa, perdón, seguramente era un hecho real. Pero lo que quizás hay que contextualizar es la figura de este ángel, que además yo lo pudiera decir como un ángel travieso. Voy a verlo desde el punto de vista humano, ¿no? Un ángel travieso que agita el agua y que además pone a competir a una cantidad de personas, porque además el primero que se mete allí es el que se sana, ¿no? O sea, el primero. Si había unos que no se metían, no quedaban sanos. Entonces allí quizás hay una forma de entender esto, es lo que ocurría versus lo que las personas interpretaban. Esa parte es delicada. Esa parte, pensar en un Dios que juega un poquito a, el primero el que más cerca esté, ese es el que voy a atender. Dios no entra en esta dinámica, porque Dios está para todos, en todo momento, en todo lugar. Es decir, Dios está ahorita, mientras yo estoy hablando aquí en Caracas, Dios está ahorita en Roma con el Papa Francisco, pero también está en África, y también está en Sudamérica, y también está en Norteamérica. Dios está en todas partes. Por lo tanto, la imagen interpretativa que tenían estas personas cercanas a esta piscina de Betesda, de que el primero que llegara era el que Dios sanaba, allí es donde me detengo, porque eso tiene un aire de superstición. Esto tiene un enfoque de superstición. Es como, por ejemplo, yo viví una época en mi juventud muy importante. Además, siempre recuerdo esa anécdota con mucho cariño, porque yo tenía, a mí me regalaron 3 cosas que yo llevaba de mi cuello colgadas: una cruz bellísima, una imagen de María y una imagen de San Miguel Arcángel. Y yo sentía cada vez que yo me ponía eso, que yo estaba, protegido con la armadura de Dios. A mí no me pasaba nada. Pero estaba colocando excesiva superstición en los objetos que, si bien pudieran fungir como un sacramental, porque un objeto bendecido, además estaban bendecidos por sacerdotes, yo estaba encapsulando a Dios allí. Entonces ya, en vez de ser algo que me inspirara a relacionarme con Dios, se estaba convirtiendo en un amuleto. Un día fui al Parque de los Caobos, un parque de Caracas, que queda hacia el centro, hacia los que conocen Caracas, pues está entre Bellas Artes y Colegio de Ingenieros, por así decirlo. Es como la parte última del centro, ya cuando vas a empezar a ir hacia el este. Y jugando, yo tenía mi cadena, mi collar, y de repente se me cayó aquello,
pero es que nunca lo conseguí. Se me perdió, bueno, y el que lo consiguió, ojalá que le haya hecho mucho provecho, porque de verdad lo quería mucho, era algo muy, muy significativo para mí, pero se me perdió. Pero a partir de esa pérdida, yo le agradecí mucho a Dios, que yo empecé a ver a Dios o a relacionarme con Dios, con el Dios Espíritu. Ese Dios que no estaba anclado dentro de un amuleto, dentro de una jaula, dentro de un objeto, dentro de una imagen, dentro de una estampita. Y que todas esas cosas que son muy bonitas, era para, bueno, recordarlo, mirarlo, como ahorita, por ejemplo, que tengo esta imagen colocada en la lacto, para poder enfocar la transmisión en algo. La gente que se conecte diga, bueno, estoy viendo que Luis está hablando de la ruta de la sanación, en este caso, en Juan 5.1, y que es el pasaje del paralítico de la piscina de Bethesda, pero no es la imagen lo que estoy proyectando ahorita, lo importante, sino el contenido que podemos compartir a través de la transmisión. Bueno, lo cierto es que el texto continúa diciendo que allí había un hombre que hacía 38 años estaba enfermo. Jesús lo vio tendido y cuando se enteró del mucho tiempo que estaba allí, le dijo, ¿quieres sanar? Y fíjense lo que le contestó el enfermo, Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina cuando se agita el agua, y mientras yo trato de ir, ya se ha metido otro. ¡Qué terrible! ¡Qué terrible! Por eso yo digo el tema de la superstición. Primero la soledad, ¿no? Que también es durísima. Como él dice, no tengo a nadie. No tengo a nadie que me cumpla por lo menos el placebo, hoy lo diríamos así psicológicamente, el placebo de que por lo menos me llevaron y yo siento que me estoy curando con eso. Hay una pastilla que yo tomo, que no le voy a decir el nombre, pero que para mí me resulta muy buena cuando tengo unos dolores de cabeza muy fuertes. A veces me suelen dar dolores de cabeza muy fuertes, que casi que rayan en la migraña. Y yo le tengo mucha fe a esa pastilla. Pero hay veces que cuando he sabido que el dolor de cabeza es por un tema digestivo, por más que me tome hasta 2 pastillas, que no lo he hecho porque es una pastilla fuerte, no pasa nada. Porque no funciona para ese tipo de malestar. Entonces le he quitado un poquito la fe a la pastilla. Lo cual quiere decir no es que la deje de tomar, sino fíjese lo que estoy diciendo, la pastilla tiene una función química y en la biología de mi cuerpo, pero esa pastilla no es Dios. Esa pastilla no tiene el poder de Dios. Dios es Dios. Dios es una persona con la que nos tenemos que relacionar. Y Dios, lo digo en estos términos, no es un sádico que pone gente a competir como en esta serie que no es para niños, de El Juego del Calamar, creo que se llamaba, donde había una cantidad de gente compitiendo y matándose para lograr un premio final. Dios no entra en esa dinámica. Dios está allí para todos, en el momento en que lo necesitamos. Cuando Jesús escucha esto, no lo reprende, no lo regaña, no se pone a predicarle las supersticiones, atiende su necesidad dentro del nivel intelectual que este Señor tiene. Y esto también es una enseñanza para los que evangelizan, que todavía estamos en pañales a veces, que queremos evangelizar a todo el mundo de la misma manera. Pero ¿cómo se te ocurre, hombre supersticioso? Eso es pecado mortal. No, eso no es lo que a esta persona le interesa saber. Esta persona se educó por 38 años entendiendo, o más, que él tenía que llegar a una piscina que se agita para poder ser sanado. Y 38 años vivió frustrado porque nunca llegó a ser el primero. Nunca llegó a ser el primero para ser sanado. Hay otros que también tienen estos complejos desde el punto de vista de la vida educativa laboral. Y compiten por ser los primeros. La educación hoy se transforma hacia otra línea, donde ciertamente en el mundo siempre va a haber un nivel de competitividad, pero hay una competitividad sana, que es donde cada quien hace lo mejor, o sea, da lo mejor de sí, pero no rivaliza y no destruye al que tiene a su alrededor. Lo cierto es que Jesús le dice, levántate, toma tu camilla y anda. Y al instante el hombre quedó sano, tomó su camilla y empezó a caminar. Lo impresionante de hasta aquí es que lo que el hombre esperaba de un recurso natural que es el agua, que además lo que se entendía
es que había un ángel que pasaba, primero que le pasaba la mano, sería como le pasaba la mano aquella agua y se iba, después se pararía a reírse viendo que poco de gente tratando de competir a ver quién llegaba primero. Jesús educa en eso, dice, no es el agua la que te sana, soy yo. No es el agua la que tiene el poder, soy yo. Es como lo mismo que le dijo a aquella mujer samaritana, cuando él le pide agua y luego él le dice, si tú supieras quién te habla, tú serías la que me pediría agua a mí, porque yo tengo el agua que da vida eterna, que quita la sed para siempre. Eso es lo que Jesús hoy en este episodio 26 nos quiere transmitir. Primero, progresivamente y con mucho respeto, irnos apartando de las supersticiones. Lo segundo es dejar de colocarle trabas a un Dios que no tiene ningún muro para llegar a nosotros. Es verdad, Dios quiere que vivamos en la gracia, Dios no le gusta el pecado en nuestra vida, quiere que ese pecado desaparezca, quiere que seamos hombres y mujeres de bien, quiere que no estemos inventándonos ideologías que no son, quiere que dejemos esa obsesión, sobre todo en estos tiempos de donde todos pareciéramos rivalizar con todos. Entonces se crean disputas entre hombres y mujeres, entre heterosexuales y homosexuales, entre pobres y ricos, entre derecha e izquierda. Pareciera que todo el mundo es un campo de batalla de ideologías. Y Dios se aparta de aquello y al final dice, sí, ya va, yo soy una persona. Que por cierto, este fin de semana voy a dar un taller para la gracia de Dios sobre la personalidad de Dios. Pero lo que me gusta de este enfoque es que como persona, así como tú como persona o como yo como persona, tenemos criterios y tenemos cosas que decir. Y una persona que tiene criterios no está de acuerdo con todo, tiene límites morales y tiene algo que decir, tiene algo que opinar. Lo mismo en este punto. Dios no quiere que nadie le robe su voluntad. Ni un agua que se agita, ni un muñequito que tengas que ir que sobes en las mañanas, ni una pulsera que tengas en la mano, ni un tatuaje que te hagas de un santo, sobre todo esto aplica mucho con el espiritismo y la santería. Dios quiere que seas un ave libre y que en esa libertad le permitas a Él incidir en tu vida. Por supuesto que como todo, no solamente están los supersticiosos, sino también están los rigoristas, o las personas que a todo le ven un defecto y que quieren impulsar a Dios, también enjaularlo en leyes. Y dice, pero aquel día era sábado, dice el texto. Por eso los judíos dijeron, al que acababa de ser curado, hoy es sábado, y la ley no permite que lleves tu camilla a cuestas. Es increíble, ¿no? Este hombre que acaba de ser sanado de 38 años de parálisis, creo que en ese momento lo último que tenía en su mente, quizás ni lo conocía, era la ley. Él acaba de ser sanado por Dios. Él le contestó, el que me sanó me dijo, toma tu camilla y anda. Y le preguntaron, ¿quién es ese hombre que te ha dicho, toma tu camilla y anda? Pero el enfermo no sabía quién era el que lo había sanado, pues Jesús había desaparecido entre la multitud reunida en aquel lugar. Más tarde Jesús se encontró con él en el templo y le dijo, ahora estás sano, pero no vuelvas a pecar, no sea que te suceda algo peor. Esta afirmación de Jesús deja espacio para algo que a mí nunca me gusta sacarlo de la ecuación de las cosas que pasan en nuestras vidas. Hay enfermedades que llegan a nuestras vidas producto del pecado. Sí, lo afirmo así. Hay enfermedades que llegan a nuestras vidas producto del pecado, lo cual no quiere decir que toda enfermedad que llegue a la vida de un ser humano es porque es un pecador. No. Porque, por ejemplo, cuando uno ve la vida de santos, como por ejemplo Santa Teresa de Jesús, que hasta donde tengo entendido murió con algo así similar a un cáncer de estómago. San Alberto Hurtado, santo chileno que también tuvo un cáncer de estómago. El mismo Cristo que murió con dolencias terribles, no producto de enfermedad, pero sí de maltrato. Pero hay muchos santos que padecieron enfermedades terribles y no fue por pecado. Pero sí hay enfermedades que pueden llegar a nuestra vida producto del pecado.
Voy a poner dos ejemplos sin decir nombres, porque además parte de estas personas ya pueden estar en la eternidad, o sea, ya muertos, pues. Yo recuerdo un artista muy famoso en la década de los 70, 80, que dentro de tantas cosas, más allá de sus preferencias sexuales, que no es tema de hablar acá, Dios sí tiene una posición sobre ese tema, pero no es tema de esta serie, este es tema para otros momentos. Esta persona tuvo una vida sexual demasiado promiscua, pero una cuestión obsesiva. Porque usted puede tener preferencias sexuales de cualquier tipo, pero también debería haber un contexto moral que te invite por lo menos a la monogamia o a la fidelidad. Esta persona no lo practicaba. Y esta persona fue una de las primeras personas en el mundo que cuando apareció el SIDA en los años 80, 81, fue diagnosticada con esta enfermedad. Y murió al tiempo, no inmediatamente, pero murió al tiempo. Y además una enfermedad muy maltratadora desde el punto de vista físico. ¿Esta enfermedad fue un castigo de Dios? No lo veo así. No me atrevo a afirmarlo, tampoco a negarlo. Pero sí fue producto de unas continuas malas decisiones. Otro punto, por ejemplo, es con los fumadores o las personas que son demasiado viciosas con el alcohol, que se exponen a un cáncer de pulmón o se exponen a una cirrosis hepática. Algo parecido ocurre. O, por ejemplo, una persona que sea un motorizado muy irresponsable y que maneje bajo la lluvia, bajo el sol, a más de 100 kilómetros por hora y se le meta a los carros y sea un irresponsable y no coloque luces de cruce, te expones a un accidente. Entonces hay cosas que llegan a nuestras vidas producto de nuestras malas decisiones. No todas, pero sí hay casos. Cuando Jesucristo le dice a este hombre, no vuelvas a pecar porque te puede ocurrir algo peor, le está dejando evidencia que algo de su vida lo llevó a esa condición. Entonces ahí también hay que detenerse y pensar. Porque al final lo que pase con nuestro cuerpo, honestamente, tiene poca relevancia, más allá de lo que sí tiene relevancia, que es lo que pase con nuestro espíritu, con aquello que está llamado a ser eterno y que además está condicionado a que para que esa eternidad sea con Dios depende de nuestras obras, de nuestras decisiones. A mí me encanta el yo confieso. Para mí el yo confieso la oración del yo confieso es una oración muy resumida que te permite hacer un examen de conciencia. Son 4 cosas que nos llevan a pecar: pensamientos, palabras, obras y omisiones. Cuando tú haces tu análisis de conciencia sobre esa línea y te das cuenta que tus pensamientos de repente no son muy puros o no son muy pacíficos, o eres una persona que lleva mucho chisme con la palabra, que criticas a todo el mundo, y ojo, de esto que les estoy hablando sé porque yo lo he practicado y creo que todavía en debilidad lo practico. En esto hay que ser honesto con nosotros mismos y sobre todo ante Dios. ¿Somos chismosos? Sí. ¿Tenemos malos pensamientos? Sí. ¿A veces pasamos por un lado y hacemos omisión de la necesidad del hermano? Sí. ¿Juzgamos a priori? Sí. Todos esos sí son formas de pecar. Son formas en las que Dios no quisiera que viviéramos. Y eso nos puede condicionar a otras cosas. El hombre, dice el texto, se fue a decir a los judíos que era Jesús el que lo había curado. Por eso los judíos perseguían a Jesús porque hacía tales curaciones en un día sábado. Pero Jesús les dijo esto y con esto termino el texto. Mi padre sigue trabajando y yo también trabajo. Y los judíos tenían ganas todavía de matarle porque además de que quebrantaba la ley del sábado, se hacía a sí mismo igual a Dios al llamarlo su propio Padre. Es palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Esto es un texto hermosísimo que invita a mucha reflexión. Nos permite ver inclusive el fariseísmo que hoy queda más comprendido. Son las personas que por un lado juzgan desde la ley, pero no practican esa ley que juzgan. Está también cómo nosotros podemos desde la superstición condicionar a Dios a unas formas de experimentar su amor que además nos hace inaccesible porque le ponemos a Dios una serie de condiciones que era un poquito lo que ocurría con estos sacrificios, que sacrificaban animales, que si la sangre, que si el holocausto, que eso respondía a una tradición también previa de culturas que inclusive en los tiempos de Abraham llegaban a sacrificar hasta a sus primogénitos, a sus hijos, para que las tierras fueran fértiles y seguras, sobre todo porque eran sociedades nómadas.
Entonces Dios tuvo que ir progresivamente depurando y reeducando esto hasta que el mismo Jesús dice, yo no quiero sacrificio, lo que quiero es conversión. Es decir, Dios a través de Jesús nos ha dado a conocer hermosamente sus pensamientos, su personalidad, su forma de abordar y ver la vida, lo que Él quiere para nosotros. Y eso es sanar. Si de verdad queremos sanar, aunque la enfermedad física siga allí, el hecho de que podamos vivir en paz con nuestros pensamientos. Yo nunca he escuchado un cáncer de pensamiento. Hay cáncer de cerebro, pero no cáncer de pensamiento. Yo nunca he escuchado un cáncer de amor. Las personas pueden amar y pueden tener buenos pensamientos a pesar de profundos dolores y profundas adversidades. A eso es lo que nos invita Dios. Y si la enfermedad llega y tú sientes que es algo que Dios te está pasando por la prueba, ofrécela y pídele que te sane como este hombre. Y Jesús escucha las plegarias. Capaz sí te sana, capaz no te sana, capaz demora la sanación, pero a veces nos invita primero a pasar por un profundo análisis y reflexión y de conciencia para que, aunque la enfermedad nos lleve a la muerte, la salvación de Cristo nos lleve a la vida eterna. Bueno, y para terminar vamos a orar con el Salmo 138, entre paréntesis 137, que es el salmo que tradicional hemos hecho durante estos 26 episodios. Es un salmo de agradecimiento. Y dice así: te doy gracias, Señor, de todo corazón, pues oíste la palabra de mi boca. Canto para ti en presencia de los ángeles y me postro ante tu templo santo. Doy gracias a tu nombre por tu amor y tu verdad, pues tu palabra ha superado tu renombre. El día en que clamé me respondiste y aumentaste la fuerza en mi alma. Te darán gracias, Señor, todos los reyes de la tierra, cuando oigan las palabras de tu boca. Celebrarán los caminos del Señor. Es muy grande la gloria del Señor. Desde arriba el Señor ve a los humildes y desde lejos distingue al orgulloso. Si en medio de angustias caminare, tú me harías vivir. Con tu mano paras al enemigo y tu diestra me salva. El Señor hará todo por mí. Señor, tu amor perdura para siempre. No abandones la obra de tus manos. Bueno, agradecer a Risbeth y a Graciela, que han tenido la gentileza de acompañar esta transmisión. Bendiciones para su familia y a todas las personas que vayan a escuchar a esto ahora en diferido. Especialmente ya lo vamos a compartir por nuestro grupo de WhatsApp. También va a ser subido al canal de YouTube Abrazando Nuestra Fe, para que esto quede allí para la posteridad. Nosotros no buscamos, o desde este ministerio no busco seguidores, like. No les voy a decir que le den a la campanita, ni mucho menos. Esto es obra para Dios, que además lo que busca es frutos para Dios. Todos nosotros somos transitorios, pasajeros, pero estas cosas, que además es hablar de quien realmente merece honor y gloria, que es nuestro Señor, en las tres divinas personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, es a ellos al que le debemos este honor y la gloria. Tengan un bendecido fin de semana y bueno, ya nos queda un solo episodio para ya culminar esta serie de la Ruta de la Sanación. Será el episodio 27. Esperemos en Dios podamos hacerlo el próximo viernes 22. Que Dios los bendiga. Nos vemos en la oración.